Hola, Hola. bienvenidos a emunahoy.com, bienvenidos los que van a escuchar este shiur en algún momento de manera virtual, los que están participando acá personalmente. Vamos a seguir estudiando Pirkei Avot. Vamos a retomar desde esta imagen tan divertida, para mí al menos, cuando empezamos a explicar que el sentido del refinamiento al cual nos referimos, digamos, ese refinamiento que hace falta realizar entre Pesaj y Shavuot especialmente, como preparación para recibir la Torá, no es un refinamiento que tiene que ver con las cosas, las cuestiones cosméticas como esta imagen, sino que es un refinamiento de las midot, de las cualidades de la persona, un refinamiento absolutamente interior que se termina manifestando en el exterior también. Entonces, Pirkei Avot busca darnos herramientas, darnos pistas, darnos, a veces, de una manera como enunciados como máximas, cosas a trabajar como para ir logrando ese refinamiento. Y a eso es a lo que nos referimos. También explicamos que se llama este libro Pirkei Avot, porque hay un principio general de la Torá, que es que aquel que ayuda a refinarse a otro en el buen sentido, se considera en alguna medida como que fuera un poco el padre de él, o es el padre espiritual de él, es el que lo ayudó a, digamos, a desarrollarse espiritualmente. Ustedes saben que inclusive hay muchas halajot, hay muchas leyes concernientes a quién tiene prioridad. Son leyes que nos sorprenden un poquitito, al que no está en el tema le resulta un poco chocante. Por ejemplo, ¿quién tiene prioridad para recibir honores? Si el propio padre o el maestro o el rab de la persona que lo formó. Y la halajá es bien novedosa, dice que el maestro tiene prioridad. Porque la halajá termina diciendo, mira, tu papá te trajo a este mundo, tu maestro, estamos hablando de los maestros de verdad que llevaban a la persona de la A a la Z y la terminaban de formar, de maestros del cual alguien puede decir que realmente se nutrió y que su vida espiritual, digamos, la recibió a través de esa persona. Dice, bueno, tu padre te trajo a este mundo, está muy bien, tu maestro te abrió la puerta para entrar en el mundo venidero. Después, no estoy explicando la halajá como queda, pero quiero que sepan que es un concepto que hasta la halajá se detiene en tanto y en cuanto es sumamente importante la persona que ayuda a otro a que se refine. Vamos a avanzar un poquitito. Vimos que antes de empezar a leer Pirkei Avot, en cada uno de los capítulos, recitamos esta parte que es también de una profecía que está en el libro de Isaías, que dice que todo Israel tiene parte en el mundo venidero. Pues me he dicho, todo tu pueblo son todos tzadikim. Hay muchas preguntas acá. Algo empezamos a desarrollar la semana pasada y hoy quiero avanzar un poquitito. De lo que veníamos estudiando la semana pasada, dijimos que alguien podría pensar que este es un libro destinado solamente a aquellas personas que están absolutamente inmersas en el mundo de Torá, que aspiran a ser grandes hasidim. ¿Se acuerdan? Explicamos ese concepto la semana pasada. Y acá viene el libro, empieza con este primer enunciado que te dice, mira, cuidado, todo Israel tiene parte del mundo por venir. Y alguien puede preguntarse, ¿es verdad eso? Entonces hay que entender esto de varias maneras. Lo primero que tenemos que entender es que si la persona está tratando de refinarse, lo primero que te invita, fíjense la gran sabiduría que tiene este libro, lo primero que te dice, mira, vos no te creas que sos más que nadie. Punto de partida. No sos más que nadie. Todo el pueblo de Israel tiene parte del mundo venidero. Vos no pienses que vos sos más, que vos tenés más pergaminos, tenés más diplomitas para mostrar. Primero, todo el mundo de Israel es lo mismo.
Y esto también nos sirve para contestar a aquellos que pueden pensar que este libro está destinado exclusivamente a aquellas personas que están dentro del mundo de Torah o Mitzvot y que quieren ser Hasidim y que definimos Hasidim en el primer encuentro. Es decir, el libro nos está marcando un norte, nos dice, mira, hay una manera de empezar a ser meritorios como para recibir la Torah. ¿Se acuerdan que explicamos que esto es un libro que se estudia básicamente entre Pesach y Shavuot como preparación para recibir la Torah? Si el primer paso que tenés que dar, no está hablando de estudio, fíjense acá, está hablando que tenés que tener una sensibilidad para con el prójimo. El prójimo te tiene que importar. Vos tenés que sentirte un par del otro, no te la creas. Primer pista que te dan. Y eso es independientemente de que te guste o no te guste. Inclusive la palabra que usa el hebreo, usa una palabra que se dice helek. Helek dice, tiene parte. Y es muy interesante porque, ¿dónde está la morá? Morá, acá gramaticalmente debería decir Kol Israel yesh lahem halakim. Debería decir, en castellano es difícil la diferencia, pero debería decir, todo Israel tiene partes, porque está hablando en plural, debería decir también también debería decir plural. Entonces acá lo primero que está diciendo, acá lo que está diciendo también son varias cosas. Está diciendo primero, vamos a ir un poco más atrás, porque dice en el mundo venidero. Primero vamos a definir, aunque sea sucintamente, lo que es el mundo venidero, porque hay una fantasía, mucha gente que piensa que el mundo venidero es un lugar al que uno va. Y la mala noticia es que no es así. El mundo venidero es un lugar que uno se construye. Cada uno va a tener el Olam Abba que cada uno se construyó. Como consecuencia de sus actos en el Olam Abba. Absolutamente. De acuerdo a lo que él hizo acá en su trabajo de Torah o Mitzvot, él se va a construir su Olam Abba. No es el mismo el Olam Abba mío que el de Moshe, ni el de Jacob Avinu, no es el mismo. Ojalá tenga el mérito de ir al mismo lugar, pero no es el mismo. Cada uno se construye su propio Olam Abba. ¿Cómo? Con la Torá, con las mitzvot, con el trabajo de refinamiento que hizo. Él accede a un lugar. Inclusive hay muchos libros que hablan de todo esto. Dicen, no, mira, la persona después de 120 años va a ir y va a estar Moshe dando un shiur. Y la gente va a querer ir al shiur con Moshe. Y lo peor es que no nos van a dejar entrar. O si nos dejan entrar, no vamos a entender de qué hablan. Dice, se va a poder sentar ahí a estudiar con él. El que acá abajo se sentó y quiso estudiar y aprender la Torah de Moshe. El que acá se esforzó, ahí se va a poder sentar. No pienses que uno llega y es all inclusive. Todo el mundo viene y todo el mundo participa y es todo lo mismo. No es lo mismo. Como en todas las cosas no es lo mismo. No es lo mismo. En el mundo material tampoco es lo mismo. No es lo mismo un profesional que estudió arquitectura, que le puso un entusiasmo y se rompió el alma de una manera, y que investigó y que repasó y digamos le puso el amor a su carrera, no es lo mismo que otro que hizo la carrera como para zafar y aprobar las materias. No es lo mismo. Espiritualmente también funciona de esa manera. Primer concepto. Perdón, ¿se trata entonces de niveles o...? ¿No escuché, perdón? ¿Se trata de niveles, de distintos niveles? En alguna medida sí, son niveles de acceso. Todavía más fuerte todavía es, lo que no te interesó acá abajo, no vas a acceder arriba. Eso no es un regalo. Si a vos no te interesó, no te lo van a dar. Si no te mostraste interés durante los 120 años que pasaste por este mundo, no piensas que ahora llegas arriba y te lo van a dar. Distinto es que si demostraste interés, aunque no llegaste a entenderlo y demás, pero demostraste que le ponías garra y esfuerzo, eso es otra cosa. Pero si nunca te importó, ¿se acuerdan el primer principio básico que lo repetimos casi en todos los encuentros? Es que no hay imposición. En temas espirituales no hay imposición. A nadie le van a dar nada que él no quiera. Nadie va a entender algo que él no quiere entender.
No hay imposición, no hay manera. Sí, Mariana. Pero ahí el Instituto de Israel tiene parte del mundo venidero, entonces, aunque no se haya esforzado en el estudio de la Torá, me está diciendo de que de cualquier manera... Excelente, excelente lo que está diciendo, excelente. Acá está hablando, ¿por qué? Porque está hablando de otra parte. Está hablando acá, muy bien, acá me están preguntando, repito, para que salga la grabación. Acá habla de todo Israel tiene parte del mundo venidero. Entonces esto en alguna medida parece que contradice lo que yo vengo hablando. Sí, no, mira, acá hay dos... Hay distintas partes. Muy bien, hay dos lecturas o dos sentidos del mundo venidero. Por un lado está el personal y por el otro está el comunitario, el nacional. ¿Qué significa? Cuando está hablando de Helek, de una parte, te está hablando y te está diciendo, mira, todas las personas tienen una parte de divinidad. Esa parte de divinidad, reconocela en el otro. Te va a ayudar a tener mejores vínculos. Si vos crees que el otro es un caballo, posiblemente lo trates como un caballo. Si vos empezás a ver en el otro que él también tiene una parte de divinidad, igual que la que tenés vos. Nadie te dijo que la tuya brilla más que la del otro. Entonces, cuando vos puedas empezar a ver la parte de divinidad en el otro, fíjense que esta es la apertura para estudiar. Dice, cuando vos puedas ver la divinidad que hay en el otro, debería ayudarte a tener vínculos más sanos. Y porque empezarías respetando al otro. Totalmente. Si vos le ves todo malo, no lo respetás. No solo lo respetás, sino que reconoces que no hay diferencia entre él y vos. Valorás. Aunque vos te creas que sos más, que vos entendés más, que vos hacés más, que vos sos mejor, más bueno, más alto y más flequilludo. No importa, no importa. Ahora lo que está diciendo, todos tienen esa parte de divinidad. Entonces, este es un puntapié inicial para las relaciones humanas. Reconocer el componente espiritual que el otro tiene, que es igual que el mío, no hay diferencia. Cuando dice que hay un Helek, también cuando habla que tiene una parte en el mundo venidero, dice también eso es una frase de aliento, pero de verdadero, para que la persona no se deprima por aquellas cosas que en algún momento de su vida no hizo como correspondía. Ustedes saben que es una tendencia, el rey David ya escribió esto. ¿Por qué? Porque la persona tal vez no sabía que había que comer kasher, no sabía. Ahora se enteró hoy, jueves 2 de mayo de 2019, se enteró que hay que comer kasher. Dice, ¿y ahora qué hago con todo lo que comí los 25 años anteriores? El rey David dice, mira, Tabe Dolam, desde ahora hasta la eternidad. Y acá te está diciendo, mira, no te deprimas, estás empezando a trabajar para el refinamiento y ahora te das cuenta de las macanas que te mandaste. Dice, muy bien, también tenés una chance de la mamá. Entonces, para resumir, el Helek tiene que ver con esa parte del alma divina. Entonces, por eso habla de Israel como algo genérico, como nación. ¿Okay? Más allá de que después la persona, cada una tiene que hacer su propio refinamiento. Vamos a avanzar un poquito. Esto también explican, así explica el Baal Shem Tov, por ejemplo. Vas a encontrar personas, acá hay distintos libros de Torah, y vas a encontrar personas que se entusiasman y le dedican tal vez su vida a uno en particular, y otro se dedica al otro, y el otro se dedica al otro, y el otro se dedica a otra cosa. Hay gente que le gusta más todo lo que tenga que ver con las leyes judías, hay otro que le gusta más todo lo que tenga que ver, no sé, con Hasanut, con los cantos, con las plegarias. Cada uno se engancha y dice, muy bien, ¿eso sabes por qué también es? Porque la raíz de su Neyamá viene de otro lugar. Entonces cada uno tiene una raíz y eso también se manifiesta en el mundo material, que no a todos nos gusta lo mismo. Y algunos, inclusive dentro del mundo de Torah, les interesa determinada cosa y al otro les interesa otra. Muy bien, empezás a verlo, cada uno tiene su parte. Esa parte viene de un lugar y por eso esa persona le dedica la vida a estudiar un determinado libro y tal vez nunca abre el otro, que tampoco está bien, pero bueno. Y el otro lee el segundo libro y nunca abre el primero. Empieza a entenderlo. De vuelta, te tiene que ayudar para entender que el otro no es tonto porque no abrió el segundo libro. Su alma está vinculada inclusive con una parte en particular. La semana pasada empezamos a ver esta Mishnah, que es la primera, que dice que Moshe recibió la Torá de Sinai. ¿Se acuerdan? La vimos la semana pasada, la vamos a dar rapidito para poder entrar. Muy bien, muy bien.
La pregunta que me está haciendo Silvia es una pregunta que hacen todos los comentaristas, porque ¿qué debería haber dicho ahí? Recibió la Torá en Sinaí, no de Sinaí. Entonces, hay varias explicaciones. Algunas dimos la semana pasada, no sé si se acuerdan algunas, si no las voy a repetir para que nadie pase vergüenza. Y yo me las acuerdo. Hay varias explicaciones. Una explicación tiene que ver con, por ejemplo, con el alumno perceptivo. Hay distintos tipos de alumnos. Hay distintas formas que la persona se aproxima a una realidad. Hay personas que captan las cosas casi al instante, que no necesitan muchas explicaciones, ni necesitan muchos ejemplos. Miran un poquito el panorama y enseguida lo perciben y lo entienden. Dice, Moshe recibió la Torá de Sinaí. ¿Qué significa? Cuando él llegó a Sinaí, llegó a la montaña, ya entendía de qué se estaba hablando, ya percibía ese código y ya lo hizo propio. Esa es una explicación. Hay otras explicaciones que ahora vamos a ir viendo, pero déjenme ver. Bueno, mi Sinaí no se puede traducir también en Sinaí. No. ¿Y cómo sería mi Be Sinaí. Be Sinaí tendría que haber sido. Él recibió la Torá en Sinaí, sería Be Sinaí. Acá dice que la recibió de Sinaí. De Sinaí, otra explicación que empezamos a ver la semana pasada, tenía que ver con la humildad. El monte Sinaí, que ahora lo vamos a mostrar, el que la tradición trae que es un monte bajo. No es un monte alto, inclusive alrededor de él hay otras montañas más altas. Moshe recibió la Torá de Sinaí, que significa a partir de su humildad. Los sabios reconocen la humildad un prerequisito como para poder recibir la Torá. No hay manera que una persona orgullosa, digamos, al mismo tiempo sea una persona espiritualmente elevada. Hay incompatibilidad, no hay manera. No hay manera. Te está diciendo, Moshe la recibió de Sinaí, desde su humildad. Esa característica que él tuvo, lo que lo ayudó a recibir la Torá. Hay una pregunta que hicimos la semana pasada. Parte de la respuesta la voy a dejar para que la escuchen en el video o en el audio. Pero hay una pregunta que dice, ¿por qué Hashem le dio la Torá solamente a Moshe? ¿Por qué no se la dio a todo el pueblo? Porque el pueblo no estaba preparado. Muy bien, muy bien. Explicamos un concepto la semana pasada, que, bueno, acá tenemos al monte Sinai, que también la palabra mi Sinai, de Sinai, la mem, representa el número 40. El número 40 representa el trabajo que hizo Moshe de refinamiento para poder llegar a recibir la Torá. Hay otra idea que dice que Hashem recibió la Torá. Perdón, Moshe recibió la Torá. No dice Hashem le entregó la Torá. ¿Ok? Fíjense que el lenguaje es muy finito. Es muy finito. No dice Hashem le dio la Torá a Moshe. Dice no, Moshe recibió la Torá. ¿Por qué? Porque hay un concepto que tiene que ver con el dador y el receptor. Y en general, el dador tiene que bajar un poquitito de nivel como para que el receptor pueda captar. Estamos hablando normalmente de un dador y un receptor, un maestro y un alumno, que el maestro es maestro y el alumno es alumno. No estamos hablando de pares. Entonces, acá tendríamos varios problemas. Si dijéramos que Hashem le entregó la Torá a Moshe, estaríamos hablando que en algún punto hay mismo igualdad de niveles. Y eso no puede existir, estamos hablando de Hashem. Y por otro lado, si decimos que le dio, que le entregó, el concepto que usamos para decir que entregó en hebreo, lo vamos a ver ahora, masar. Masar quiere decir como que le traspasó. Dice, ese concepto denota que no se quedó con nada para él. Como que todo lo que tenía se lo pasó al siguiente eslabón de la cadena. Y eso tampoco es aplicable a la relación con Moshe, entre Hashem y Moshe. Entonces Moshe recibió la Torá de Sinai. Como que hace falta a veces ¿se acuerdan esto que vimos? Lo vimos para tratar de explicar por qué hizo falta que Moshe suba a la montaña. Porque podríamos preguntar por qué no bajó Hashem hasta la tierra. O por qué no subió Moshe al Shamaim, por qué no subió al cielo directamente.
¿Por qué la tuvo que recibir en este terreno neutral, si se quiere? No era ni el cielo ni la tierra, en una montaña, y una montaña baja. ¿Por qué? Esa era la pregunta. Entonces, para explicar eso, explicamos que si tenemos una usina nuclear, esa es una usina nuclear en Alemania, y vengo yo y conecto mi batidora directamente ahí, ¿qué va a pasar? Se funde. Se funde en el momento. ¿Por qué? Porque no puede recibir. Muy bien. El concepto espiritual es que hace falta, para recibir hace falta un transformador, hace falta algo que reciba una potencia mayor y pueda nivelar de acuerdo al receptor. Sí. Una pregunta, ¿es el único lugar en la Torá que dice que recibió la Torá de Sinai? ¿O hay algún otro? No. O sea, ¿es algo habitual de escuchar eso? Sí, Moshe ese- recibió de Sinai. Sí, esa es la Mishnah. ¿Dice así Sí, siempre? así está escrito, sí. Ah, en la Torá directamente, no me acuerdo, no creo que esté, no puede haber. Puede haber, no, la Torá dice que subió al monte Sinai y recibió la Torá. Pero acá cuando los sabios te quieren explicar, los que nos están enseñando es cómo se recibe la Torá. Todo esto es una preparación para Shavuot. ¿Cómo se recibe? Mira, Moshe la recibió, ¿sabes qué? La recibió primero porque él se refinó. Él entendió que necesitaba un intermediario. Él no fue de la A a la Z. Buscó algo en el medio que lo ayude a poder recibirla. Y en este caso era él mismo también. Moshe funcionó como un intermediario entre Dios y el pueblo. Porque él sube, recibe la Torá y después la puede pasar. Es decir, explican que Moshe podría haber subido al cielo. Porque él tenía un nivel de refinamiento que él podía. El problema es que después no lo iba a poder pasar. Entonces, siempre cuando conectás niveles, necesitas un intermediario que pueda conectarse de una manera armónica con el que está más arriba y con el que está más abajo. Y esto es un principio espiritual aplicable en toda la realidad. Siempre hace falta algo que conecte un mundo con el otro, o un nivel con el otro. Inclusive en el mundo empresario van a encontrar lo mismo, necesitas una conexión. Bueno, no puedes tener la gerencia general y el cadete. A veces tenés un mando medio que conecta. Esa sería la manera armónica, que cada uno entiende y tiene una capacidad de llegada. Necesitas a alguien que tenga una capacidad de llegada a los dos ámbitos. Y esto es lo que pasó con Moshe. Y hasta acá habíamos llegado con una pregunta que hicimos la semana pasada, donde teníamos una vaquita y su cría. Y una pregunta, en realidad es una frase famosa que trae el Talmud. Yo la convierto en una pregunta para ustedes. Los que saben la respuesta no la contesten. Pero la pregunta es, ¿quién quiere más? ¿La vaca dar leche o el ternero mamar? La vaca dar leche. Piensen. Bueno, ya no podemos contestar, ya sabíamos. Por eso, los que ya saben no contesten, estoy pidiendo a los demás para que aprovechen. Piensen, ¿quién quiere más? El Talmud termina diciendo, la vaca quiere dar más leche que la que el ternero quiere mamar. ¿Qué significa? El que está arriba, en este caso es Hashem, o Moshe si quieren, él quiere más pasar la Torá más que lo que los alumnos quieren aprender. Este es un concepto que tenemos que tener en claro. Cuando nos encontramos con maestros honestos, ¿no? Eso es una clave para el principio es que no se quede con nada. El maestro que quiere retasear la información para él quedarse en un círculo exclusivo donde domine y demás, de eso no estamos hablando. Estamos hablando acá de gente que está haciendo las cosas, lo que llaman en hebreo Leshem Shamayim. Leshem Shamayim quiere decir en aras del cielo, que lo hace con las intenciones más puras posibles. Si hay intenciones puras, al maestro le encantaría tener la posibilidad de pasar en un pendrive el conocimiento a sus alumnos. Esa es la idea. Y explican que con la Anshei Knesset Agdolá, con los sabios de la Magna Asamblea, se terminó este traspaso de igual a igual. Hay un nivel de paso de generación en generación que en un principio había un nivel de igualdad y un vínculo donde el maestro quería pasar todo y el receptor podía recibir todo, que ese es otro principio que hay que tener. Y explican especialmente lo que tiene que ver con Hashem, y Moshe y Hashem. Dice, Moshe recibió la Torá.
vuelvo a la pregunta que hice antes, ¿por qué no dice que Hashem se la dio? Ya dimos algunas explicaciones, voy a dar una más. Explican que Hashem es como una luz muy potente que emana todo el tiempo. Está emanando todo el tiempo. Es una luz que emana todo el tiempo. Ahora, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es quién se conecta para recibirla. Hay quien se conecta a los 12 años, por Hashem, hay quien se conecta a los 50 años. El que se conecta a los 50 dice, ay, yo no sabe, bueno, ahora que sabe, la luz está, siempre estuvo disponible, siempre está y va a seguir estando disponible. El tema es cómo uno se conecta, cuándo uno se conecta. Entonces dice, Moshe fue y recibió esa luz. Él también hizo su trabajo como para recibir esa luz. Vamos a ver ahora, hasta ahí habíamos llegado la semana pasada. Yo hice un pequeño resumen, hay una parte que no la vi. Insisto, por favor, los que tengan chances después, escuchen o vean la grabación de la primera clase. ¿Qué les dicen? ¿Cuál es el enunciado? Dicen, como que dan 3 recomendaciones. Dicen, ser prudentes en el juicio, formar muchos alumnos y levantad un cerco en torno a la Torá. Estas son las 3 grandes enunciados con las cuales termina la primera Mishnah. Muchos de vuelta, ¿no? Estamos hablando de recibir la Torá y ahora dice que seas prudente en el juicio. Lo que está diciendo acá es que no te apresures a juzgar. Y no piensen que le está hablando a jueces, porque uno enseguida cuando lee esto dice, bueno, a mí no me toca prestarle a los jueces. Dice, no. Está hablando a todas las personas. Que no se apresuren a juzgar nada ni nadie. No te apures. ¿Por qué? Porque hay un principio, es que no sabemos toda la historia, ¿no? Si yo vengo y les muestro a este muchacho que se peleó con la novia la semana pasada, y vos lo ves así, y podés pensar que bueno, se fue unos días a la costa, y que la está pasando bien y está charlando con otra señorita. Vos no sabés, vos lo ves ahí, vos no sabés qué pasa con él. O podés pensar que está triste. No viste la película completa, no viste la escena completa, no tenés la información. Bien, los sabios te dicen, mirá, también el camino para recibir la Torá es saber que no tenés la información completa. No sabés lo que pasó, no sabés la historia, entonces no podés juzgar. Tampoco sabés lo que hubieses hecho vos si hubieses estado en el lugar de esa otra persona con ese contexto que le tocó a la otra persona. Entonces tenemos esa tentación de juzgar y criticar y opinar de lo que la otra persona hizo. Muy bien, cuidado, porque no sabemos, no tenemos idea. Dicen, cuando vos empieces a juzgar favorablemente, o mejor dicho, a juzgar favorablemente a partir de que no sabés lo que pasa, entonces cuando lo volvés a ver, vos no sabés cómo está él. Vos no sabés si ya está con otra mujer, o si está solo con un perro, o como este que está mirando una pantalla tirada que está ahí en la playa. Entonces, dicen, eso lo primero que te debería ayudar es a estar en armonía con las demás personas. Es que nadie quiere estar con una persona que está todo el tiempo emitiendo juicios de valor. Nadie quiere estar con una persona así. Entonces los sabios te dicen, mira, esta es un norte que tenés que tener. Primero, ¿no? Viene por capitas, ¿no? Todo el mundo tiene una parte en el mundo por venir, que significa que todo el mundo tiene una parte de divinidad. Después te dice, mira, no juzgues. Sé lento para juzgar, no te apures a juzgar. Reconoce que no sabes la historia completa, ¿sí? Y después sigue, dice, formad muchos alumnos. Tenés que formar muchos alumnos. ¿Qué tiene que ver esto con formar muchos alumnos? Entonces, hay varias explicaciones. Dice, hay unas explicaciones que dicen, si el nivel, como lamentablemente a medida que van pasando las generaciones, el nivel de conocimiento, de estudio, de capacidad de profundizar va bajando, entonces los sabios dijeron, mira, tenés que tener muchos alumnos. Porque tal vez en grupo ellos
puedan terminar recibiendo el conocimiento. Tal vez no haya nadie que lo pueda recibir todo junto, pero tal vez en grupo, volviendo al concepto de lo que hablamos antes de Gele, que cada uno tiene una parte de su Neyamá, está vinculada con una parte del conocimiento, bueno, tal vez vas a tener que despiezar ese conocimiento en varias personas. Entonces, tener un grupo grande de alumnos, eso es importante. La palabra que usa para decir formad muchos alumnos, en hebreo se dice emidu, que tiene que ver con como que pongas de pie. No dice que tengas muchos alumnos, ni siquiera habla de formar en un concepto en hebreo se dice de jinuj, de enseñar, o de lamed, no dice que le enseñes a muchos, dice emidu. Emidu quiere decir que los pongas de pie, levantarlos, muy bien. El maestro de Torah tiene que buscar que su alumno pueda alcanzar un nivel de independencia, que él pueda ponerse de pie por sí solo, no que dependa absolutamente del maestro para cada decisión o para cada cosa que tiene que tomar, para cada decisión que tenga que tomar, sino que la idea es que pueda formar alumnos, pero que ellos en sí mismos sean autosuficientes y que a su vez puedan formar a otros. Y después dice, levantad un cerco en torno a la Torah. Entonces acá dice, ¿qué significa levantar un cerco en torno a la Torah? Ustedes saben que tenemos un montón de mitzvot hoy en día que no son de la Torah, sino que son de los sabios que hicieron un cerco para que uno no llegue a, por ejemplo, transgredir una prohibición que sí es de la Torah. Entonces, los sabios tomaron esto con seriedad e hicieron un montón de cercos. ¿Por qué? Porque entendieron que hay cosas que la persona va a terminar transgrediendo, va a terminar tropezando. Por ejemplo, los sabios levantaron que, por ejemplo, un hombre soltero, o por ejemplo, hay leyes de que no puede estar la halajá que les quería contar es que, por ejemplo, no puede, enseñar a un grupo de chicas solteras universitarias. Porque la idea es esa, la idea es que él puede terminar, justamente, lo está cuidando. Él tiene que elegir a una, pero si va a estar en un ambiente donde él está, a disposición, puede terminar pisando el palito. Entonces, el concepto ¿cuál es? Hay muchas cosas que los sabios hicieron, mira, cuidado, no te metas acá. Porque ellos ya saben, ya fueron y vinieron. Y no pienses que vos sos más vivo que el otro. No te metas en ese terreno porque muchos entraron y no salieron bien. No salieron bien parados. Tal vez se divirtieron un poco en el camino, pero no salieron bien parados. Entonces la halajá viene y te dice, mira, cuidado, hacé un cerco. Porque dicen que este concepto de cerco no solo va en ese sentido. Dice que también... ¿Pero no es sobre proteger, hacer un cerco? Sí, es como absolutamente... Para que no se caigan. No hagas esto porque tiene que experimentar. Si vos le haces un cerco, no crece la persona. Muy bien, sacá la baranda del balcón de tu casa. Claro, Sacala, que experimente a ver qué tal es la caída libre. No le pones la red en Es lo la mismo. ventana. Lo que pasa es que en la caída libre espiritual, lo hice a propósito este ejemplo, porque la verdad me ayuda un montón lo que me preguntaste. Lo que pasa es que solemos pensar que la caída libre espiritual no existe, no tiene impacto. Y la caída libre espiritual es mucho más dura que la material. Porque la material por lo menos tenemos registro, la otra no tenemos registro. No pasó nada, pensamos. Y se hizo bolsa la vida. Y todos nosotros tenemos en esta sala conocidos que por la caída libre espiritual se hicieron pedazos la vida, de la A a la Z. ¿Puedes dar algún otro ejemplo más concreto de qué es un cerco en torno a la... Muy bien, te voy a dar ejemplo, por ejemplo, en una halajá... El médico y una mujer, la puerta Bueno, abierta. esto es lo mismo, hay cosas, cuidar de no estar, en un espacio cerrado, un hombre casado con otra mujer casada, en un espacio de privacidad. No es específico de la Torah el cerco en torno a la Torah. No, es justamente, son cosas que ya, a veces la Torah llegó hasta un punto y los sabios te dicen, cuidado, mejor ni estés en un ámbito cerrado con eso. O por ejemplo, cambio de tema. Porque estamos mucho con ese tema y no quería irme por ahí. Cambio de tema, por ejemplo, una cosa mucho más mundana. Andar en bicicleta en Shabbat, ¿se puede o no se puede? La halajá es que no se puede. ¿Por qué no se puede? Voy para atrás. Se podría.
se podría por un aspecto. ¿Qué significa? El problema de la bicicleta son dos. Hay uno que es genérico, que tiene que ver también con otros deportes, y es que el estar transpirado y pedaleando y qué sé yo todo el día no tiene que ver con el espíritu de Shabbat. El Shabbat es un día que tiene un espíritu muy elevado y la idea es que la persona no es que esté transpirando y recorriendo la ciudad de un lado para otro y trasladándose. Ese sería como un gran abanico para entender todo. Ese es un problema. Pero hay otro problema, es que si se le pincha la rueda, la persona que hace, agarra la bicicleta y la carga. No se puede cargar. Muy bien, y hay otro problema que no se puede cargar. Entonces vienen los sabios, te doy un ejemplo de una valla. Este es un cerco. Te dice, mira, no andes en bicicleta, porque la verdad, la bicicleta es cara. Si se te pincha la rueda, no la vas a dejar donde estás. La vas a agarrar y la vas a cargar con vos. Entonces, para que no tropieces cargando la bicicleta, directamente no andes en bicicleta. Un ejemplo que se me ocurre ahora rápidamente. Otro ejemplo que trae otro comentarista, que es el Meiri, con esto, dice, levantar un cerco en torno a la Torah. ¿Saben a qué se refiere? Miren qué interesante, otra lectura totalmente distinta. Se refiere a los maestros. ¿A qué? Mirá, el espacio de Torah es 1. ¿Qué significa? La clase empieza 1 hora y termina 1 hora. Hace un cerco. No la estires, flaco, no la estires. Tiene que tener un límite. La gente tiene que saber que entra 1 hora y sale 1 hora. No puede ser que vos se vaya a la hora que él quiera. Igual cuando estaba estudiando esto, se lo comenté a mi señora y mi señora me dice, no, pero había maestros que hablaban horas y digamos, me discutía un poco por ese lado. Sí, pero llega un momento que no tenés más poder de concentración. Muy bien. Una lectura de un comentarista es que un cerco en torno a la Torah es que la Torah tiene que tener también límite, tiene que tener un espacio. Eso para todo, tiene que tener un espacio para que uno se lo asigne y diga, bueno, tantos días, tantas horas por semana voy, estudio Torah, entro en ese espacio, pero también tiene que ser un espacio que tiene que tener una limitación para que también sea más fácil entrar, porque si no, cuando uno sabe que empieza y no sabe que la termina, después dice, bueno, ¿sabes qué? No voy porque estoy cansado y si de esto no sé cuándo termina, me quedo en mi casa. Sí, Patricia. ¿Y no podrás también tener que ver con que no se modifique nada? O sea, Muy bien, algo excelente, de protección. excelente, muy bien. El ser con torno a la Torah también tiene que ver con eso. La Torah es sagrada, es un fuego, no lo toques. No lo toques porque quema. Vos no vengas a cambiar, hacer un cerco justamente para que no vengas ahora a sacar, poner, subir, bajar, que terminas haciendo otra cosa. El concepto del cerco de la Torah es que se mantenga pura. Muy bien, Patrick. Seguimos un poquito más. Entonces, yo siento que necesito volver a mostrarles algo para los que no estuvieron. Déjenme ver. No, esto no, perdón. Esta frase quería que la vean porque la pasé rápido y no sé si la llegaron a leer. Entonces, acá está la cadena de transmisión. Moshe recibió la Torah de Sinai y la transmitió a Yoshua. Yoshua a los ancianos a los profetas y los profetas la transmitieron a los miembros de la gran asamblea. Fíjense que acá habla de recepción en Moshe. Después habla de transmisión. De Yoshua a los ancianos no pone verbo. Podemos apoyarnos en el verbo continuo, pero también está hablando que hay una cadena. Eso es lo que lo dije hace unos minutos. Hubo una cadena donde había cierta igualdad entre el receptor y el dador o el emisor, que se rompe acá. Dice, y los profetas transmitieron a los miembros de la gran asamblea. Ahí se termina de haber una equiparación en los niveles. Y fíjense, acá viene la frase que vimos ahora rápidamente, pero dice, estos, o sea, los miembros de la gran asamblea dijeron 3 cosas. Ser prudentes en el juicio, que es lo que estudiamos, esto de no apresurarse, no sacar conclusiones, cuando no tenemos la información completa, dar el beneficio de la duda, ser pacientes. Dice, formad muchos alumnos, y fíjense la palabra que dice
en hebreo dice emidu. Emidu quiere decir, como explicamos, una mud es una columna. Levantar como una columna, algo que esté firme. Muchos alumnos, y también un cerco, que hagas un cerco en torno a la Torá con todas las explicaciones que dimos. Entonces, hasta acá, hoy explicamos esta Mishnah que habíamos empezado a estudiar la semana pasada, y vamos si me permiten, vamos a pasar a la segunda Mishnah, porque están muy concatenadas. Entonces vamos a tratar de La estudiar. gran asamblea, Sí, son los 120. sí. Bueno, es la que se eligió en el Estado de Israel ayer. Muy bien. Juraron ayer. Muy bien. 119 sobre 120. Los diputados de la Knesset son 120. Bueno, pero no es lo mismo, ¿eh? Bueno. Eso, no. Simbólico. No. Esto, vos estás hablando de los Parlamento. congresistas y estos eran sabios de la Parlamento, bueno, pero por algo eligieron el número 120. Seguramente tiene que ver con eso. Vamos a ver entonces ahora la segunda Mishnah. La segunda Mishnah dice, Shimon Atzadik, Shimon el Justo, fue de los últimos sobrevivientes de la Gran Asamblea. Es decir, está hablando del grupo que mencionó anteriormente. Él solía decir, el mundo se sostiene sobre tres cosas. Es muy famosa esta Mishnah, a la Torah, ve a la Bodá, ve a Gemilut Hasadim. Sobre la Torah, sobre el servicio a Dios, sobre el servicio divino. Cuando dice abodá, no lo piensen como trabajo, la traducción literal sería trabajo, pero se refiere al trabajo, al servicio divino, y al Gemilut Hasadim. Esta es la segunda Mishnah. Vamos a ver sobre esto, hay varias explicaciones. Dice que esto tiene que ver con, justamente, tiene una conexión con la primera. Vamos de vuelta, dice que el mundo se sostiene sobre tres cosas. Dice, el Gesed, que es la última de las tres, tiene que ver con ser prudentes en el juicio. En definitiva, es una manera de ser misericordioso. Una persona que le da al otro el beneficio de la duda y que no lo juzga y que no se apura, es una manera o sea, todos apetecemos a que nos traten de esa forma, ¿no? En todos los vínculos, en el trabajo, en las amistades, en la comunidad. Nadie quiere que nos estén juzgando con una vara dura todo el tiempo. Dice, formar muchos alumnos tiene que ver con el concepto de Torah, que es el otro pilar sobre el cual se sostiene el mundo. Y levantar un cerco en torno a la Torah tiene que ver con el servicio divino. Ahora lo vamos a empezar a tratar de entender, pero explican que esta segunda Mishnah en boca de Shimon Atzadik va en la misma dirección que la primera, que hablaba de estas tres cosas, de estas tres grandes recomendaciones que hicieron. ¿Alguien reconoce esta? Alejandro el Magno, muy bien. Para saber un poquitito quién era Shimon Atzadik, hay una historia que la trae el Talmud en el Tratado Yomá, en la página 69a. ¿Eres el que lo fue a recibir? Muy Antes de bien. entrar y se arrodilló. Muy bien, te apuraste, muy bien. Y Alejandro se bajó del caballo y se arrodilló Muy ante bien. él. Resulta que hubo un grupo que se llamaban samaritanos, que eran un grupo que se escindió del judaísmo. Ellos no creían en la tradición oral, y ellos fueron y acusaron al pueblo de Israel de varios desastres frente a Alejandro el Magno. Alejandro el Magno, ni lerdo ni perezoso, fue a Jerusalén con la intención de destruirla. Shimon Atzadik era el sumo sacerdote en esa época. Para que se ubiquen un poco, estamos hablando en el año menos 312, digo bien. Y era en la época del segundo templo, durante el año número 34 de su existencia. Shimon Atzadik era el sumo sacerdote, les decía. Entonces se viste con las vestimentas que se usaban para oficiar en el Beit HaMikdash, en el gran templo de Jerusalén, y sale al encuentro de Alejandro el Magno, que Alejandro el Magno venía a destruir Jerusalén. Para darle una bienvenida. Muy bien.
inclusive el Talmud trae que salió con, ahora no me acuerdo, pero un número muy grande de otros Kohanim y Levíim, todos vestidos de blanco, o sea, salieron con, digamos, a darle todos los honores. Bueno, Alejandro Magno en esa época, en ese momento era el personaje del mundo, ¿no? Entonces todos esperaban que Alejandro Magno en su momento, ahí, en el momento lo termine matando a Shimon HaTzadik. ¿Qué hace? Cuando lo ve, se baja del caballo y se arrodilla frente a Shimon HaTzadik. Entonces le preguntan, ¿y esto por qué? ¿Por qué? Alejandro Magno, que no se arrodillaba frente a nadie. Entonces Alejandro Magno le dijo, cada vez que salgo a una batalla, tengo la imagen de este hombre que me acompaña. ¿Por qué? Porque las tefilot de Shimon HaTzadik llegaban. Y él tenía una conexión, dice, no, yo no lo voy a tocar. Entonces le pregunta, bueno, ¿qué pasa? Entonces le dice, no, mirá, está este grupo, que qué sé yo, que se conte, quédense tranquilos. Y Alejandro Magno lo acompaña a Shimon HaTzadik al Beit HaMikdash. Shimon HaTzadik le hace como una especie de visita guiada. Visita al Beit HaMikdash, Alejandro Magno, Shimon HaTzadik le dice, hasta acá puedes entrar, hay un lugar que no puedes entrar. Inclusive él mismo, el Kohen Gadol, podía entrar una vez por año, nada más que en el día de Kippur. Alejandro Magno queda muy impresionado. ¿Y qué quería hacer? Quería poner una estatua de él ahí, adentro del Beit HaMikdash. Y Shimon HaTzadik tuvo una idea, le dijo, mira, eso no se puede hacer, pero te propongo que todos los bebés que nazcan este año se van a llamar Alejandro. se llamen Alejandro. Y fíjense que hay una tradición muy grande en chicos que se llaman Alejandro, especialmente descendientes de, por ejemplo, de Grecia, de Turquía y demás, porque como ya había un abuelo que se llamaba Alejandro, los que mantuvieron esa relación de llamar a sus nietos igual que a los abuelos, ahora tenemos muchos Alejandros en la comunidad. Los europeos. Claro, bueno, eran los que vivían en Israel, en Grecia, todos los de Rodas, ahí es muy común en esos lugares porque Alejandro, ese había sido un pacto que había hecho Shimon HaTzadik. Esto para que ustedes vean quién era Shimon HaTzadik, solamente una pequeña idea, es el concepto de la tefilá de un tzadik que, digamos, acompaña al... Un gran estratega también. En este caso, al mismo Alejandro. Entonces, sigamos. ¿Qué pasa? Hay quien a veces piensa que... Alguien podría pensar que es suficiente, ¿no? La medida de lo suficiente es una medida muy difícil de encontrar. Y de la primera Mishnah, alguien podría pensar que con el estudio de Torah alcanza. Alguien podría pensar, mira, con el estudio de Torah te alcanza. Y ahora viene la segunda Mishnah y te dice, no te alcanza con el estudio de Torah. Te falta el Gesed. Y te falta muy bien, y te falta el servicio divino. Con una sola cosa no alcanza. Si vos lees rápido la primera, decís, bueno, muy bien, hay que formar muchos alumnos, hay que estudiar Torah, hay que listo, me quedo encerrado con lo mismo. Ni de la segunda te dice, mira, no es suficiente. Podés terminar siendo una enciclopedia caminando, que eso no es lo que pide la Torah. ¿Abodá y las mitzvot? Abodá tiene que ver con el servicio divino. Sí, o pueden ser las mitzvot, o pueden ser las tefilot, en la época del Beit HaMikdash, los sacrificios, las ofrendas. Inclusive, también hay algo muy interesante que dice que Shimon HaTzadik fue miembro de la Magna Asamblea que nombramos antes. Entonces ahora es como que hay uno que está hablando y dice, y él solía decir, y como no contesta, esto es como una estructura como en el Talmud, si los demás hubiesen pensado que esto no estaba bien, hubiesen reaccionado. Como no hay respuesta, se entiende que la opinión de él era la opinión de toda la Magna Asamblea, que no era la opinión de él nada más. Y en hebreo estaba la expresión, dice, U Haya Omer. Podemos traducir como él solía decir. Y hay hay otra explicación todavía mucho más fuerte. Creo que el año pasado lo explicamos en alguna oportunidad. Dicen, en hebreo, U Haya Omer también puede querer decir que él era lo que él decía. Que había una congruencia entre lo que él decía y lo que él era. Y eso era Shimon HaTzadik.
Es una persona que porque muchas veces nos cuesta encontrar en nosotros mismos y las demás personas congruencia entre lo que decimos y lo que hacemos. A veces cuando no nos resulta tan cómodo o no estamos tan confortables con lo que solíamos decir, ahora lo podemos torcer un poco para justificar nuestras debilidades. Viene y dice, mira, él era lo que él decía. Esa es una explicación. La otra explicación es que él solía repetirlo. Y como solía repetirlo, ya lo habían escuchado, y es lo que dije hace ratito, y no hay registro de una, digamos, oposición. ¿Qué quiere decir? Que los sabios concuerdan con él. Hay una Gemara en el Tratado Kedushim que dice que el estudio de Torah que lleva a la acción, ese es el apetecible. Es decir, de vuelta, la Torah nos debería servir para ser mejores personas y para terminar haciendo cosas. No pensando cosas, terminar haciéndolas. Si vos querés ser una mejor persona, y eso significa, en un caso, llamar a una amiga que está pasando un momento, no es pensar en tu amiga, es llamarla a tu amiga. También está bueno pensar, pero llamarla es lo que ella está esperando que vos termines haciendo. Entonces explican que antes de la entrega de la Torah, porque dice, si el mundo se para sobre tres cosas, la Torah, los actos de Gesed y el servicio divino. Dice, muy bien, ¿y cómo se sostenía el mundo cuando no habían entregado la Torá, que fueron los primeros 2000 años de la creación? Ya hay respuesta para eso. Dice, el mundo se sostenía con los actos de Gesed. Los actos de bondad son tan fuertes que terminan ayudando a sostener el mundo. Dice, ahora, ¿qué pasó? Después vino la Torá, entonces ahora ya teníamos dos patas. Primero teníamos una sola, que era los actos de Gesed, y alcanzaba. Ahora después vino la segunda pata, que era la Torá. Dice, pero ahora tenemos un problema. Cuando no se cumple la Torá, es como que el mundo queda así. Entonces hizo falta que venga la tercera pata, lo estoy explicando rápidamente, hizo falta que venga la tercera pata, que fue el Mishkan primero y después el Bet HaMikdash, que es para corregir los desvíos de la observancia de la Torá. Las ofrendas muchas veces servían como para expiación por los desvíos que se habían producido en la observancia de la Torá. Entonces, fíjense que acá dice en presente, sobre tres cosas el mundo se para, Omed, no dice amar o ya'amod. Es una verdad histórica, es algo que constante. Muy bien. No solo eso, sino también le explican que hay un momento en el mundo, un momento de la historia que el mundo se paró sobre una cosa. Hubo un momento en la historia que el mundo se paró sobre dos cosas, pero ahora se para sobre tres. Ahora necesitamos las tres. Denme 3 minutos más y yo enseguida los dejo. Hay un concepto del mundo. Dice, el mundo se para sobre tres cosas. Dice, hay un concepto del mundo que quiero compartirlo con ustedes. Dicen, hay lo que llaman en hebreo un olam over y un olam omed. Dice, hay un mundo que pasa y hay un mundo que se queda, que se establece, que queda firme. Y dicen, las cosas del mundo material, mismo que las podamos disfrutar mucho, en definitiva, pasan, ¿no? Si yo a esta hora, perdónenme, un flor de sándwich de milanesa, ¿no? A todos nos gusta, a la mayoría nos gusta, salvo nuestra amiga vegetariana. Por más placer que nos cause este sanguchito, si lo comemos esta noche, tal vez el domingo o la semana que viene, nos va a quedar un pequeño recuerdo en algún lugar, pero tal vez volvemos a saborearlo, pero de una mínima manera. Es como que el mundo material funciona con esa lógica. En el momento lo agarrás, pero no te queda. Es felicidad pasajera, es como el que se efímero. compra un auto divino, hermoso, y de acá a un año ya lo quiere cambiar. Muy bien. No le duró el placer. Muy bien. Dicen que las cosas espirituales tienen otro impacto. Y acá explica el Magid de Vilna, dice, ahí cuando empieza el libro Eclesiastés, que dice Ebel Abelim, que todo es vanidad, que todo es vano, él dice, Ebel también quiere decir un aliento. El aliento es algo que no tiene entidad, no tiene valor, no tiene nada, no es un cuerpo, no es nada. Es como un cero. Así como vos podés tener muchos ceros, si no le pones un dígito adelante, no tienen valor, no tienen nada. Entonces dice que el trabajo de la persona es
a muchas cosas, mismo del mundo material, absolutamente material, como puede ser un sándwich de milanesa, ponerle un impacto espiritual y ahora sí le va a dar un valor. Si la persona, o sea, no hay ningún problema con disfrutar un auto lindo, como dijeron acá, o un sándwich lindo, o unas vacaciones lindas, pero también uno si le pudiera dar un impacto espiritual. ¿Qué significa esto? Como algo para sentirme mejor, para estar bien, para estar de buen humor, para estudiar Torah o enseñar o hacer alguna mitzvah. Compro un auto lindo para disfrutarlo yo, para irme de vacaciones, pero también en algún momento tal vez puedo hacer alguna mitzvah, llevar a alguien, repartir cosas, hacer algo. Tengo una casa linda y también abro las puertas para que la gente venga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, al darle un impacto espiritual, la persona al mundo material lo termina transformando. Sigue siendo material, pero ya deja de ser tan efímero. Ya no se limita a eso solo. Y voy a terminar con una historia. Hay una historia que trae un autor que se llama Nodá Ben Yehudá, que el nombre, se lo conoce con el nombre de su libro. Él se llamaba Yehezkel Landau de Praga, vivió en Praga. Dice que en un momento él exhortaba a su congregación a que haga actos de Gesed, que hagan actos de bondad, que dense de acá. Pero ¿qué pasaba? La gente no lo hacía. Y él tenía una yeshiva, tenía una casa de estudios, y la gente, no le hacían caso, no importa los motivos, pero no le hacían caso. Entonces, ¿qué hizo un día él? Fue y cerró la yeshiva. No solo cerró la yeshiva, sino que a propósito se paseaba por la ciudad de una manera como diciendo, estamos haciendo nada. ¿No? Se quedaba en la plaza, se quedaba allá. Entonces le preguntaron. Entonces él explicó. Él dijo, miren, el mundo, dijimos, se paran sobre 3 patas. ¿No? Se para sobre la Torá, sobre el servicio divino y sobre los actos de bondad. Dice, si ya no tengo el Bet HaMikdash, no tengo el servicio divino, y además nuestro servicio divino que hacemos sabemos que no tiene comparación con el que debería ser. Es como que en algún punto lo perdimos. Nuestras tefilot no son como las tefilot de nuestros bisabuelos, lamentablemente. No tenemos ni la capacidad de concentración, a veces ni entendemos bien lo que estamos diciendo del texto. Dice, entonces ya nos quedaron 2 patas. Dice, bueno, con 2 patas todavía funciona esto. Dice, ahora si no están dispuestos a hacer gesed, si no están dispuestos a hacer actos de bondad, si se me cae la segunda pata de 3, dice, me queda una mesa, una suerte de mesa con una sola pata. Una suerte de mesa con una sola pata no se puede sostener. Lo único que hay que hacer, ¿sabes qué? Sacar la tapa y apoyarla en el piso. Porque eso ya no es una mesa, ahora tenés un tablón. Eso, el Rab lo que les quiso explicar es que no hay manera, lo que decimos siempre, que la persona pueda desafiar y crecer el conocimiento y el entendimiento y todo lo demás y llevarse puesto al compañero, que no le importe el compañero. Eso, por eso dice, sobre 3 cosas el mundo se sostiene. Se sostiene, también tiene que ver con un concepto de trascender. Lo efímero no queda nada. Cuando alguien quiere trascender, cuando alguien quiere que las cosas duren, tiene que buscar que se sostenga. ¿Cómo se sostiene? Se sostiene con esta combinación de 3 hilos, de 3 hebras, como dijo el rey Salomón, dijo en hebreo, Beajuta Meshulash lo bemirainatek. Dice, y una soga o un hilo de 3 hebras no se va a cortar fácilmente. Algunos explican que se refiere a estas 3 hebras. Son las combinaciones de la Torá con el servicio divino, con los actos de bondad. Una sola no te alcanza. Una sola no te alcanza, ¿es qué? Para trascender, porque no queda nada, sino una enciclopedia viviente vino, se fue y no pasó nada. Una persona que interactuó de una manera elevada sí trasciende. Y ese es el desafío de esta primera Mishnah, que termino haciendo un pequeño resumen. Al principio vimos cómo Moshe recibe la Torá y cómo fue el traspaso. Estamos entendiendo que todo este estudio va apuntado a que la persona pueda recibir la Torá en Shavuot. Por eso se estudian en estas semanas que van entre Pesaj y Shavuot, que son 7 semanas. En algunas comunidades como acá, por ejemplo, se estudia este libro hasta Rosh Hashanah. Se estudia, digamos, prácticamente la mitad del año. Si la persona se quiere formar espiritualmente, tiene que entender los principios de la primera Mishnah y combinarlos con los de la segunda Mishnah. La Torá sola de la cual habla la primera Mishnah no alcanza. Tiene que poder combinarlos
con el servicio divino y con los actos de bondad, y de esa manera ahí sí va a cumplirse el enunciado de esta segunda que dice el mundo se sostiene. El mundo se sostiene quiere decir para y deja de ser pasajero, deja de ser transitorio, deja de pasar así como si fuera alguien nació, alguien vivió, alguien murió y ya no quedó nada. La persona que busca y quiere trascender, en esta imagen que busqué, no sé si se ve, ahí hay como un árbol con una imagen de una persona, y las hojas del otoño, que habitualmente es algo que podríamos pensar que se van y no vuelven. Dice, bueno, acá la Mishnah te enseña, hay una manera de trascender. Y la manera de trascender, no pienses que tiene que ver con lo intelectual y con el grado de conocimiento que desarrollaste. No pienses que tiene que ver exclusivamente con eso, sino con qué es lo que hiciste con ese grado de conocimiento que alcanzaste y cómo lo usaste para interactuar con las demás personas. Besat Hashem, vamos a seguir estudiando la semana que viene. Muchas gracias a todos.